vuelvo para esta zona. Ya estoy en comunicación con mi compañero Bernardo Sauer, que está terminando de despertarse. Buen día, Bernardo, ¿cómo estás? No, mentira, me estás difamando. Me estás difamando. Hace Me minutos estás me dijiste, difamando. me estoy despertando, me dijiste hace 3 minutos atrás. No, no, yo te dije que tenía sueño. Eso es muy distinto. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Sí, es muy lunes, pasa que, bueno, en esto Sí, sí, es muy coincidimos. bueno. Es muy lunes, es muy lunes. Ya desayunaste, Bueno, estimo, sí. mira, no tuve ni tiempo de prepararme mate porque la verdad que sigo con muchas cosas a la universidad y me Bien, está bien, matando el poco bien, tiempo. bien, pero hay que meterle, hay que meterle. Eh, Si hubiera estado acá en el estudio, hubiera probado la torta que le traje acá a mis compañeros, pero bueno, ¿qué va a ser? Esto es de... la que vi ayer en tus historias. Exactamente, con dulce de leche, con marmolada, sí, Oh, sí, sí. Carlitos está oh, feliz de la vida ahí del otro lado, pero se lo merece, qué se lo envidia, merece. qué envidia. Bueno, Un saludo Bernie, ahí a todo el equipo. gracias, acá están a full los chicos trabajando. Bernie, bueno, información que fuimos compartiendo, que vamos compartiendo, algunas cuestiones que tienen que ver a nivel nacional. La verdad es que ayer las miradas estaban un poco ahí en el Te Deum, en el discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Ha dejado mucha tela para cortar, todo este contexto nacional que se ha vivido, si se saludaron, no se saludaron, si lo ignoró, no lo ignoró, si Roma perdona traidores o no o paga traidores, como era que dijo. Pero bueno, Sí, eh, sí, algo así. no encuentro la productividad. No encuentro la productividad en lo acontecido. Sí, me parece importante poder destacar algunas cuestiones, algunos mensajes. Ejemplo, en el caso de Cristina Fernández, que llama a la militancia a militar políticamente y no solamente con respecto a las elecciones. Veremos cómo repercute estos dichos o cómo llega este mensaje a nuestros distritos. Veremos qué es lo que sucede en este contexto y viniendo un poco a nuestro distrito, ¿qué información tenemos con respecto a la región, Bernie? Bueno, si hablamos precisamente de la provincia de Buenos Aires, existe la posibilidad, hablando un poco del plano general, de la existencia de un acuerdo finalmente entre la Libertad de Avanza y el PRO, más allá de algunas diferencias y algunos problemas que hayan tenido en el medio, algunas declaraciones cruzadas. Milei por ahí un poco anticipaba, ¿no? Ir juntos en la provincia de cara a lo que van a ser las elecciones en el mes de septiembre. Y bueno, vos bien lo decías, con el discurso de Cristina, ver también qué es lo que sucede con Axel Kicillof, ¿no? Porque sigue existiendo la pelea entre Cristina y Axel, que viene ¿Es hace real? varios meses. ¿Es real esa, ¿Eh? esa, esa pelea, entre comillas? ¿Es real? Porque lo que me parece, justamente acá en estos contextos políticos, ¿no? Que a veces se muestra una cosa y después resulta otra. Ejemplo, la Libertad Avanza acaba, ¿sí?, de anunciar hace poquitos días esta alianza con el PRO. Cuando teóricamente Mauricio Macri no estaba muy contento con algunas medidas que tenían que ver con Milei, incluso se lo cuestionó o se cuestionó, ¿sí? Si bien acá tanto Milei como Mauricio Macri no serían los nombres que van al frente, ¿sí? El nombre que va al frente en este caso es el de José Luis Espert como principal candidato, pero bueno, estas cuestiones de que parece que están peleados, pero no sé si están tan peleados, que al final por cuestiones estratégicas terminan esto, justamente, haciendo acuerdos, haciendo alianzas, entiendo, para ocupar un lugar en ciertos puestos jerárquicos, ¿no? Sí, yo creo también que pasa un poco por una disputa de poderes y también con el crecimiento que ha tenido Axel Kicillof políticamente. Pero bueno, yo la verdad que no dudo de que hay una brecha entre Cristina y Axel, hay que ver qué tan profunda es también. Tal cual, tal cual. Bueno, dejar los egos de lado y las mezquindades. Ese fue el mensaje, dejar egos y mezquindades de lado que tanto daño nos han hecho. Es uno de los mensajes que Cristina Fernández de Kirchner ha dejado ayer, que también, por otro lado, además de celebrarse el 25 de mayo, se cumplieron 22 años de la asunción de Néstor, en su momento de Néstor Kirchner. Bueno, un gobierno que, bueno,
ha trascendido por muchos actos en concreto, por muchas gestiones y políticas públicas, que bueno, ya pasaron 22 años actualmente. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que podemos? ¿Qué es lo que se puede construir? Veremos cómo, decíamos recién, cómo repercute esto por esta zona, por esta región, qué acuerdos se establecen, si el PRO y la Libertad Avanza se aliaron a nivel nacional o a nivel provincial. ¿Habrá algún tipo de alianza también a nivel distrital, ejemplo, entre el PRO y la Libertad Avanza? Veremos qué es lo que sucede. Le mandamos un beso grande a Lore Cecchini, que hoy va a estar charlando con nosotros, pero bueno, está en cama con una gripe terrible, estas cuestiones climáticas y de salud que nos atraviesan a todos. Sí, tal cual, estuvimos todos iguales. Pero bueno, ¿qué más tenemos para comentarle a nuestra audiencia? Bueno, si seguimos hablando un poquito del plano político, podemos seguir hablando también del crecimiento de la Libertad Avanza en Patagones y en Río Negro, porque ambos distritos tuvieron reuniones. En Patagones, el espacio político participó de una clase virtual del programa de formación legislativa Conocer para Legislar, impulsado por la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político. En la oportunidad del encuentro, la temática que se abordó fue la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Ellos consideran que es un eje central para la agenda pública y legislativa. Yo también estoy totalmente de acuerdo que es un eje central. Y en Río Negro también hubo otro encuentro para pensar en lo que van a ser las elecciones en la provincia. Río Negro renueva senadores y legisladores y diputados, perdón. Entonces el equipo de trabajo que se reunió trató de delinear una agenda integral de gestión y política para lo que van a ser los próximos meses, pensar también en la campaña y también pensar en cómo van a tratar de llegar al electorado, que me parece que va a ser sumamente importante porque no falta mucho, falta muy poco. Tal cual, no estamos tan lejos de las elecciones. Se pasa volando. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, septiembre no falta mucho. Lo propio, bueno, cuando querramos acordar ya estamos en octubre, pero me parece sumamente importante o interesante esto de que se estén capacitando para legislar. Me parece que es muy importante, teniendo en cuenta de que, bueno, de que tenemos varios personajes dentro de las bancas que no siempre cumplen con... Es algo que se habló mucho, me parece, desde la llegada del bloque de la Libertad Avanza al Consejo Deliberante, es cierto, y también fue una de las críticas, por ejemplo, del concejal Ricardo Bangos, la necesidad de formarse para ocupar una banca, que también tiene toda la razón. No podés llegar a un espacio tan importante como una banca de un concejal y no conocer el reglamento interno del Consejo Deliberante. Claro. Que no digo que no haya ido creciendo, por ejemplo, el concejal Roberto Martínez, vamos a ponerle nombre y apellido, pero al principio fue no sé qué palabra ponerle, pero una convivencia difícil en el sentido de, bueno, no es un concejal que estaba tan formado, que sí lo fue de a poquito, pero al principio se puso muy complicado. Pero ¿para quién es fácil la convivencia dentro del Consejo Deliberante de Patagones, Berni? O sea, no pasa solo por el hecho de saber o no leer, porque también hemos escuchado concejales de otros sectores que, bueno, que los escuchamos leer y realmente es llamativo. También pasa por la capacidad de gestión, La verdad es que no vamos a hacer opiniones personales de política, lejos de eso. Sí nos parece interesante esto que se plantea, el poder formarse, poder capacitarse, pero sobre todo poder volcar esta formación, esta capacitación a las gestiones, ¿sí? Porque no olvidemos que cada concejal que ocupa un lugar en la banca, o cada diputado, o cada senador, tanto en Provincia de Buenos Aires como en Río Negro y como en todo el país, fueron elegidos por la gente. ¿Sí? No así con los funcionarios del Ejecutivo, por ejemplo, pero con los funcionarios del Legislativo hubo una persona que agarró la boleta, la metió en el sobre y la metió en la urna. O sea, hubo una elección. Así que bueno, respondiendo a estas elecciones, a este voto, me parece sumamente interesante que se sigan capacitando, claro que sí. Así que bueno, bien. Estaba chusmeando justo esto de la que planteabas de la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza. Me interesa saber qué es lo que opinan por acá, por esta zona, nuestros concejales o nuestros dirigentes. Por otro lado,
Es un panorama difícil también porque Sí, la ¿no? relación adentro del Consejo no es muy buena, que No, digamos. incluso entre los bloques a veces se complica la libertad de avanza, lo que veíamos, ¿no? Hubo ahí una división, un desdoblamiento por un lado, bueno, dentro de todos los bloques, menos creo que por ahora el PRO es el que viene en Patagones, viene juntos, todavía juntos literalmente, pero bueno, cuestiones, ¿no? Cuestiones que nos atraviesan. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos, Bernie? No, yo quiero cambiar un poquito los roles ahora porque me dijeron que vos tenés cierta información respecto del hospital y algunas medidas que se tomaron en las últimas horas. ¿Es así? Sí, bueno, algo que fue de público conocimiento hace ya una semana es la cuestión de la entrega de medicamentos vencidos, ¿sí? Y el reclamo por parte de un sector, no solamente con respecto al medicamento vencido, que siempre decimos lo mismo, puede pasar, o sea, no es algo de una magnitud o de una gravedad tremenda, ¿sí? Somos personas. La cuestión también que se dio a la luz y que un poco se viene manifestando hace tiempo es el trato por parte de pediatría de la guardia del Hospital ECAI para las familias, sobre todo para las familias de personas con discapacidad. ¿Sí? Esto es algo que sí se reclamó y se puso sobre la mesa en discusión. La cuestión es que las medidas que se han tomado desde la dirección, no sé si puntualmente desde la dirección del hospital, sino que fue algo en conjunto, no sabemos bien quién fue la persona que toma estas medidas, fue la de cortar el hilo por lo fino. ¿Sí? Porque a quienes le removieron cargos, a quienes removieron de su lugar de trabajo fueron a enfermeros y enfermeras. Entonces, siempre el hilo se corta por lo fino, ¿no? Queremos saludar, y quiero personalmente saludar a Romina Peralta, ¿sí? Quien era jefa de la guardia del hospital, ya no lo es, ¿sí? Y quien ha tenido la amabilidad y la responsabilidad y la vocación inmensa de atender a cada uno de los pacientes por igual, cada vez que se acercaron a la guardia, ¿sí? También sabemos que no fue Romina Peralta quien entregó en mano un medicamento vencido, tampoco fue quien emitió una orden, ¿sí? No firmó ninguna orden de ningún medicamento. Sin embargo, hoy a quien se ha responsabilizado es, aparte de la guardia y al personal, que ya sabemos además que el personal de salud viene con una lucha enorme de hace años con respecto a lo salarial, con respecto a las condiciones de trabajo, pero bueno, me parece que se ha corrido el eje en este caso, que las decisiones que han tomado repercuten sobre personas que no tienen nada que ver, o por lo menos no de manera directa, y no sobre quienes realmente fueron responsables de la entrega de los medicamentos y del maltrato a las familias que se acercan. Así que bueno, llamado de atención en este caso para el área de salud de la Municipalidad de Patagones, porque nada, terminan a veces pagando justos por pecadores, ¿no? Un poco así es el dicho. Esa es la información que teníamos para compartir hoy y manifestar nuestra solidaridad con el personal de salud que por el contrario siempre tienen toda la predisposición. De hecho, lo decíamos la semana pasada, fue justamente Romina Peralta quien estaba a cargo de la guardia del hospital, quien generó una propuesta para que el personal se pueda capacitar en atención a personas neurodivergentes. ¿Sí? Ese es el compromiso de estas personas. No el entregar medicamentos vencidos o el tratar mal a la gente. Así que bueno, nada, ojalá se puedan replantear estas decisiones que toman y realmente tomar medidas al respecto y bueno, y que las políticas públicas inclusivas no sean una utopía para las familias, que sean una realidad en algún momento, ¿no? Así que bueno, esa es la Bueno, información. un panorama, bueno, vos dijiste panorama complejo, ya dieron esas palabras, sobre todo, o sea, más allá lamentablemente de que hayan existido despidos después de algunas denuncias públicas, que fueron varias, fueron 2 o 3 si no me equivoco, Sí, sí, 2 sí. salieron en nuestra señal. También es cierto que viene pasando Salud de Patagones un momento muy crítico en muchos sentidos. La verdad que esto no le hace una excepción a seguir profundizando quizás una crisis que vive el Sí, sector. que uno comprende que también estamos atravesados por un Estado nacional que por ahí no justamente está contribuyendo a la financiación del área de salud. Sabemos que es complejo, lo propio con el Estado provincial, con la escasez de recursos. Pero ahora, un ejemplo para que la vecina o el vecino que nos está escuchando lo pueda comprender. Vos y yo tenemos un problema en común, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo tenemos que dialogar.
y tenemos que juntos buscar una solución. Esa es la manera, no hay otra manera, porque tomar decisiones de manera unilateral y sin consenso, sin consultar, sin indagar, siempre va a afectar a alguien. Ese es el tema, ¿sí? Entonces, me parece que la mejor manera para resolver esta gran cuestión que tenemos en el área de salud de Patagones es justamente eso, buscar el diálogo, el consenso y las ideas, porque quizá están abrumados, no se les ocurre de qué manera, no saben cómo, y por ahí escuchando a otros podemos pensar en nuevas estrategias para mejorar la atención y bueno, y con lo que tenemos seguir avanzando, ¿sí? Porque volvemos a decir lo mismo, acá repercute siempre sobre el pueblo, siempre repercute sobre el pueblo y sobre los más bajos de este escalafón, es así, lamentablemente, ¿no? Sí, totalmente, pero bueno, es el panorama que tenemos actualmente y me parece que las cosas no van a cambiar, al menos en el corto plazo. A mi entender, es mi opinión personal, no sé cómo pensás vos, pero yo no veo un cambio muy pronto. Yo voy a tener esperanza. Yo opto por tener esperanza. Ojalá. Opto por tener esperanza. Sí. Veremos qué sucede. Bernie, ¿pudo comer locro ayer? No me gusta el locro. ¿No le gusta el locro? Bueno, ¿hay empanadas? Ahora no. Me dice que no le gustan las empanadas. No, sí. Pero la verdad que no soy una persona que respeta mucho las tradiciones patrias. Sobre todo porque vivo solo y cocino cuando tengo ganas. No, está perfecto. Ayer por ejemplo, cené fideos con tubo. Muy bien, bueno, bien nutritivo. Sí, y el almuerzo unos mates. Unos mates, pasó de largo. Mate pelado. Hablando de... yo no, locro no porque no sé hacer, honestamente. Así que si alguien tiene la receta y me la quiere pasar, bienvenida sea para el 9 de julio, ¿viste? Ya lo voy proyectando para más adelante. Con anticipación. Claro, sí. No, yo no. Justo estaba sin mis hijos ayer, así que cociné muy tranqui para mí sola. Pero bueno, hablando de esto de respetar las fechas patrias, ¿usó escarapela, Bernie? No. Bueno, el presidente tampoco, así que no se preocupe, no habría ningún problema en ese caso. Lo importante es acordarnos de qué fue lo que pasó un 25 de mayo y bueno, de alguna manera hacer homenaje. Bernie, ha sido un gusto charlar con usted como siempre. Veremos qué información nos depara para el día de mañana, qué contexto nos traemos. Viene tranquila la mañana del lunes, viene muy tranquila, ¿eh? Viene tranquila y el fin de semana también anduvo bastante tranquilo, me parece. No tan así demasiado. Con los controles de tránsito que están haciendo en Patagones, que la verdad, justo estuve en Patagones el viernes y lo vi en persona, son muy fuertes los controles que están haciendo y además se sumaron también controles a los taxis. Todo lo relacionado al transporte, que hablamos de remises truchos y demás, justamente en este sentido, para empezar a trabajar y abordar la situación de los remises truchos, que viene también desde hace mucho tiempo. Sí, tal cual. Bueno, veremos cómo transcurre el resto de la jornada y bueno, obviamente a cumplir con las normativas, ¿no? A cumplir con las normas, porque los controles siempre existieron, a veces son más intensos que otras veces, pero bueno, sí es importante tener la documentación vigente. Si tienen que hacer la BTV, señora, usted sabe que tenemos la planta acá, ya no tenemos excusas, ¿sí? Así que bueno, Bernie, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo grande, nos encontramos seguramente mañana. Un abrazo grande para vos, para todo el equipo y toda la audiencia, nos encontramos mañana. Perfecto.